Bienvenidos a otro video de la serie Linux para principiantes. En videos anteriores mostramos cómo podemos instalar Linux en Windows usando el subsistema de Windows para Linux. También vimos cómo podemos instalar algunas aplicaciones de Linux que usan una interfaz gráfica. Sin embargo, hay limitaciones para usar muchas de las aplicaciones de Linux usando el subsistema de Windows para Linux. En este video mostramos cómo se pueden instalar y utilizar sistemas operativos Linux dentro de Windows utilizando máquinas virtuales. ¿Qué es una máquina virtual? Es un programa que simula completamente una computadora, dada una descripción de sus características técnicas y su sistema operativo. Una máquina virtual, o VM por su nombre en inglés, Virtual Machine, funciona aislada de la computadora que la contiene. Esta separación permite ejecutar un sistema operativo y aplicaciones en la computadora virtual de manera independiente del equipo físico y su sistema operativo. Para crear y ejecutar una máquina virtual necesitamos un programa especializado llamado monitor de máquina virtual, o en inglés Hypervisor. Este programa es el encargado de crear, administrar y ejecutar las máquinas virtuales. El monitor asigna a cada máquina virtual los recursos necesarios como memoria RAM, espacio en disco, procesador y acceso a la red. Existen varios tipos de monitores de máquina virtual. Algunos, llamados de tipo 1, funcionan directamente sobre el hardware de una computadora y otros, de tipo 2, funcionan dentro de un sistema operativo anfitrión. En ambos casos, el monitor utiliza los recursos de la computadora física para simular los recursos de la máquina virtual. En este video nos interesa el segundo tipo, que es el más común para usuarios de computadoras personales. Como vemos en el diagrama, podemos crear y ejecutar varias máquinas virtuales, cada una con su propio sistema operativo huésped. Aquí mostramos algunas ventajas de utilizar máquinas virtuales. Para quienes quieran utilizarlas para aprender Linux, la ventaja más importante es que permiten experimentar con otro sistema operativo sin modificar el sector de arranque del disco duro y sin riesgos para el sistema operativo actual. Para quienes tengan una computadora con las características técnicas que lo permitan, se pueden ejecutar varias máquinas virtuales en paralelo y conectadas en una misma red. Por último, es fácil configurar carpetas de manera que sean compartidas entre ambos sistemas operativos, lo que nos permite utilizar información de la máquina virtual aun cuando la máquina virtual esté apagada. ¿Y existen desventajas por utilizar máquinas virtuales? Hay una desventaja digna de mencionar aquí. El sistema operativo que tenemos corriendo en una máquina virtual siempre se ejecutará un poquito más lento que si tuviéramos ese mismo sistema operativo instalado directamente en la computadora. Esta diferencia es pequeña y no tiene un impacto significativo si utilizamos una máquina virtual para aprender Linux. A continuación veremos cómo instalar VirtualBox en Windows y cómo utilizarlo para crear una máquina virtual que corra Linux Mint. Vamos al sitio web de VirtualBox y descargamos la versión para Windows. Vamos a instalarlo con todas las opciones que vienen por defecto. Y ya tenemos VirtualBox instalado. Descargamos una de las ediciones de Linux Mint desde su sitio web. En este caso XFCE porque es la más ligera. Seleccionamos cualquiera de los enlaces a nuestra conveniencia. Después de varios minutos ya tenemos el archivo ISO de Linux Mint. Ahora abrimos VirtualBox y seleccionamos la opción para crear una máquina virtual. Le damos un nombre a la máquina virtual. Seleccionamos el archivo ISO de Linux Mint. Procedemos con una instalación paso a paso, no desatendida. Seleccionamos la memoria, número de procesadores y el tamaño del disco duro de nuestra máquina virtual. Usamos EFI, que es un tipo moderno de partición del sistema en el disco duro.
Aquí tenemos nuestra máquina virtual. Para encenderla solo tenemos que darle doble clic. La máquina virtual nos muestra las opciones de inicio de Linux Mint. Seleccionamos la primera opción. Esta ventana nos alerta que si en algún momento el ratón o el teclado es capturado por la máquina virtual, hay una tecla que se llama Host Key, que en este caso es el control derecho, para retomar el control del teclado y el mouse en el sistema operativo anfitrión. Damos doble clic al icono para instalar Linux Mint. Seleccionamos el idioma en que queremos tener nuestro sistema Linux. También seleccionamos el idioma en que está configurado nuestro teclado. Es importante seleccionar los codecs multimedia para mayor compatibilidad con distintos tipos de videos y audio. El instalador nos advierte que la opción de borrar el disco duro eliminará todos los archivos en el disco. Esto no es un problema en este caso porque estamos instalando sobre un disco virtual. Configuramos nuestra cuenta de usuario en Linux Mint. La instalación es un proceso lento, mostrado aquí a muy alta velocidad. Ahora solo falta reiniciar el sistema para comenzar a utilizar Linux Mint en la máquina virtual. Linux Mint debería pedirnos la contraseña solo una vez, pero este doble pedido dejó de ocurrir después de reiniciar la máquina virtual un par de veces. Y con esto concluimos el tutorial sobre cómo instalar Linux Mint en una máquina virtual. Al terminar de utilizar Linux Mint, apagamos la máquina virtual simplemente apagando el sistema Linux.